Good afternoon, students. Hoy día vamos a ver un grammar más. Es el segundo grammar de esta lección, la lección 3. Y dice asking questions with how many plus now plus do or does. Ayer habíamos visto cómo hacer preguntas con el how many, pero utilizando el verbo to be. En este caso vamos a volver a hacer preguntas con how many, pero utilizando los auxiliares do y does. ¿Okay? En su texto, ustedes tienen este cuadro que nos indica el formato de cómo se pueden hacer preguntas con how many y utilizando los auxiliares. Ustedes ya saben que el how many siempre va a ir adelante, siempre es el primero en ir en una pregunta. Luego de ello tenemos mi nombre, que en este caso vamos a hablar de estudiantes. Pueden ser students, pilots, doctors, pueden ser también objetos. Puede ser days, weeks, months, podemos hablar de los días, de los meses, de los años. Todo depende de lo que ustedes quieran preguntar sobre alguna cantidad dirigiéndonos a este nombre, pero este nombre siempre tiene que estar en plural. Como ven ahí, siempre tiene que ser students, siempre tiene que ser doctors, teachers, o sea, todo en plural, ¿ok? Luego de ello tenemos el auxiliar que está marcado ahí con un color purple, con un color morado. Y dice do y el does. Para el auxiliar do utilizamos los pronombres I, you, we, they. Y para el auxiliar does utilizamos tercera persona que es he, she, it. Ustedes ya saben eso, ¿ok? Entonces, cuando igual para does aplica cuando son nombres propios, cuando decimos John, cuando decimos Daniel, Sara, o sea, entonces does aplica tercera persona he, she, it y también los nombres propios. Y después de ello podemos ver see, que dice, ese es un verbo que significa ver. Entonces, a lo último se coloca el verbo cuando utilizamos los auxiliares. Si digo, por ejemplo, how many students do you see? Es como decir, ¿cuántos estudiantes tú ves? Y si utilizamos el does, how many students does she see? ¿Cuántos estudiantes ella ve? Entonces ese sí significa ver. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo con otros verbos. Pero este es el orden. Entonces siempre how many adelante. Luego de eso va mi nombre, siempre en plural. Luego de eso mi auxiliar correspondiente al pronombre. Y por último ponemos el verbo que puede ser play, see, read, study. Todo depende de qué es lo que ustedes van a consultar. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos. Pero los primeros son utilizando el auxiliar do. Examples y ahí tenemos do. El primero, the first one. How many pencils do they have? Aquí ven si ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de lápices. Vamos a consultar la cantidad de objetos, ¿ok? How many pencils do they have? El have es el verbo tener, para los que no saben. Entonces ahí tomen apuntes y have significa tener. Interpretado sería, ¿cuántos lápices tienen ellos? ¿Cómo responderíamos? They have 6 pencils. Entonces, ustedes ya saben, primero va el pronombre, que en este caso, ¿de quiénes estamos hablando? De ellos. Luego de eso, mi verbo correspondiente have, mi cantidad, 6 pencils. Entonces, ellos tienen 6 lápices. Number 2. How many brothers do you have? Aquí estamos hablando otra vez de personas, en este caso de familiares. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Y ahí yo digo, I have 2 brothers. Yo tengo 2 hermanos. Entonces, la cantidad puede ir de forma literal, como está en el número 1, en number 1, o de manera numérica, como está en number 2. ¿Ok? Ahora vemos cómo utilizar el does. Does es solo para tercera persona, no se olviden, para los pronombres he, she, it o nombre propio. Para eso es el does. Number 1, how many days does August have? Ustedes saben que August es un nombre propio, es un mes, es agosto. Entonces ahí yo digo, ¿cuántos días tiene? O ¿cuántos días tiene agosto o cuántos días agosto tiene? Entonces depende de cómo ustedes quieran poner el orden. Y yo digo it, respondo con it porque it es el pronombre que se utiliza para animales y cosas, no se olviden. Como en este caso estamos hablando de August. Entonces yo respondo con it. It has 31 days.
¿Por qué con has? Porque se acuerdan que cuando es tercera persona, mi verbo cambia a su forma en S cuando es solo presente. Entonces, su forma en S del verbo have es has para tercera persona. Number 2, how many months does a year have? Igual aquí estamos hablando de un año. Un año es como tercera persona, es como si fuera un nombre. Entonces, como digo, ¿cuántos meses un año tiene o tiene un año? Y utilizamos it de nuevo. It has 12 months. Tiene 12 meses. Entonces ahí ven también una manera de cómo cambia el verbo have a su forma en S y cómo utilizar en it, el it. Ustedes pudieron haber dicho igual de todas maneras, a year has 12 months, o si hubieran querido sustituirlo por un pronombre, dicen it has 12 months. Ok, entonces ya vimos la manera en cómo se utiliza el how many con los auxiliares do y does. Entonces, el grammar que vimos ayer era cómo utilizar el how many y el verbo to be. Ahora se utiliza el how many y el do y el does cuando queremos utilizar otros verbos que no sean ser o estar, como play, como study, como learn, como practice. Entonces, espero que hayan entendido este grammar. Es el segundo de la lección y es el último de how many. Ok, thank you so much for your attention. Y si tienen alguna duda, me escriben, no hay problema.